Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Pues por fin, después de varios meses, comenzamos oficialmente las campañas electorales en México para presidente de la República y para ocupar más de 3.000 cargos de elección popular. Pasamos primero por la especulación de quiénes serían los precandidatos, después por el periodo propio de precampañas, después por la intercampaña donde surgieron todas las polémicas que ya sabemos. Ahora, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan los candidatos? Los cuatro candidatos que aparecerán en la boleta electoral, los tres principales conformados por tres grandes alianzas electorales. La primera de ellas es la de Por México al Frente, conformada por el partido con el registro más antiguo en nuestro país, que es el Partido de Acción Nacional, acompañada por un partido que hoy en día es de menor tamaño y de menor peso del que tuvo en su inicio y durante las dos últimas décadas, que se llegó a formar como el principal partido de oposición y que hoy se ha visto por problemáticas internas de ideología severamente mermado por un partido aún más pequeño que solo tiene presencia en algunos estados de la República a nivel muy local, que es el partido que en un momento se llegó a llamar Convergencia, hoy conocido como Movimiento Ciudadano, dos partidos que tradicionalmente habían sido de izquierda, hoy se unen con el partido con mayor peso de la derecha. Por otra parte, está la coalición que en un momento se llegó a llamar Mi Ciudadano por México y que hoy en día, debido eh, a solicitud del INE y de reclamo de otros partidos que decían que era inequitativo colocar el apellido del candidato presidencial José Antonio Meade a la propia coalición. Entonces terminaron cambiándole el nombre a Todos por México. Y conformado por el Partido Revolucionario Institucional, acompañado por dos partidos un tanto pequeños, pero que llegan a determinar la diferencia en algunas elecciones y que han acompañado al PRI en varios procesos, que es el Verde Ecologista y el partido, el PANAL, el Partido Nueva Alianza. Finalmente, un partido emergente que contenderá por primera vez en una elección presidencial y por segunda en una elección federal, que es el Movimiento Regeneración Nacional, que originalmente se formó como un movimiento social y terminó eh, formándose como un partido político propiamente, acompañado por un viejo aliado, el PT, que aliado de los fundadores propios de Morena, cuando antes pertenecían a las filas del Partido de la Revolución Democrática. Eh, por sorpresivo que parezca, terminaron aliándose con un partido que ideológicamente parecería antitético, que es el Partido Encuentro Social, sobre todo porque tiene tintes religiosos. Pero bueno, esas son las tres grandes eh, alianzas electorales que se van a dar. La primera de ellas va a estar encabezada por Ricardo Anaya, militante del PAN, y quien antes de esto había sido el presidente de dicho partido. José Antonio Meade, que si bien no es un afiliado, puesto que ha trabajado como secretario en 5 secretarías de Estado en 2 periodos distintos con un partido diferente. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador encabeza a la coalición Juntos Haremos Historia, quien ya había sido candidato presidencial en 2 ocasiones y se desempeñó también como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Por su parte, como candidata independiente estará Margarita Zavala, quien fue primera dama, fue la esposa del presidente Felipe Calderón de 2006 a 2012. La única que logró el registro oficial, pues ya sabemos que originalmente se postularon
80 candidatos, de los cuales 48 les aceptaron eh, la pretensión de ser candidatos independientes. Solamente 3 de ellos consiguieron las firmas requeridas, que eran 866,000 en 17 estados de la República. Y por fin encontraron irregularidades en casi todos los casos, pero terminaron dándosela únicamente a Margarita Zavala. ¿Cuáles son los retos que enfrenta cada uno? Creo que Ricardo Anaya necesita limpiar su imagen, sobre todo porque había sido presentado como un joven prospecto de la política, alguien que se había mantenido al margen, que había trabajado en el sector público durante toda su vida, que desde muy joven había estado en las filas del PAN en Querétaro, que también había tenido cierto mérito dentro del ámbito académico, aunque nunca se ha desempeñado propiamente como un catedrático, como un investigador, eh, pero que últimamente han salido temas que han afectado la imagen de una persona recta, de una persona no corrupta, que si bien ya se venía dando la parte en la que se evidenciaba su autoritarismo al interior del PAN, la manera en la que fue fragmentando el propio partido y dividiéndolo, pues creo que esa parte es la que tiene que resarcir. Y es difícil para él, puesto que en las campañas es cuando propiamente tiene que convencer a los indecisos y a los votantes blandos que se tienden a decantar por uno u otro de sus opositores. Por su parte, José Antonio Meade, creo que él tiene un trabajo muy arduo que realizar, puesto que en la precampaña no obtuvo los resultados esperados por los propios dirigentes del PRI, por el presidente de la República, puesto que, como lo he dicho en otro video anterior, simplemente no prende. Es un candidato que carece de carisma, que carece de ángel, no sabe cómo interactuar ante la gente. Entonces creo que primero debería empezar a ganarse al propio sector duro, que no lo tiene hoy por hoy tan seguro, y después, obviamente, ir y hacer propuestas. Ahorita creo que él es el menos indicado para comenzar a atacar. Creo que debe crear su propio estandarte, darse a conocer como lo que él ha sido, como un servidor público. Ahora él habla de no tener vínculos o acusaciones de corrupción, pero de una u otra manera, al estar respaldado por el partido en el gobierno que ha sido tan severamente evidenciado en actos de corrupción y al él ser un tanto blando debido a que es el abanderado, pues creo que se le vincula en el aspecto de complicidad, quizá no de efectuarlo, pero sí de legitimarlo y de respaldarlo. Creo que necesita una severa asesoría de imagen, una de transmisión de mensaje. Debe aprender a hablar en público, a transmitir, a ser más interactivo, porque tiende a ser un poco aburrido al hablar, al contestar también entrevistas, aunque sean hechas a modo, pues parece que le cuesta trabajo contestar cuando se le hacen preguntas un tanto difíciles, un tanto controversiales. Por su parte, Andrés Manuel creo que, si bien va arriba en las encuestas, creo que hoy por hoy no se podría afirmar que va a ganar de manera inminente. Creo que ha atravesado 2 procesos que le debieran dar una experiencia para saber cómo actuar. En uno de ellos iba a la cabeza, en el primero en 2006. Comenzó a ir abajo a partir de que inició formalmente la campaña. Sabemos esta parte de la campaña negra en su contra, los ataques de los sectores empresariales, sectores clérigos del propio PAN y de otros enemigos políticos que fueron surgiendo.
Hoy por hoy parece que la campaña de miedo que quisieron revivir ya no tuvo un efecto tan positivo para el Partido Acción Nacional ni para el PRI, que ambos quisieron atacarlo. Sin embargo, creo que si se confía demasiado, puede empezar a perder adeptos debido a que los análisis de comportamiento político y sobre todo comportamiento electoral han demostrado que cuando los votantes sienten que su sufragio no es determinante en una elección, inhibe la participación. Es decir, cuando se anuncian cifras tan certeras como que un candidato tiene 20 puntos de ventaja, entonces ¿para qué salgo a votar? Y va a ganar de todas maneras. Por otra parte, creo que cometer errores es algo que no podría ser errores tan graves, errores de comunicación. Sobre todo debe ser cuidadoso con los mensajes que emite en entrevistas y en eventos públicos, porque la prensa va a estar enfocada a él y va a buscar cualquier mínimo desliz que llegue a tener. Y debe saber también mmm, cómo dar los mensajes en las entrevistas, cómo responder las preguntas. Hace poco participó en un programa en Milenio, en donde lo cuestionaron grandes académicos como Jesús Silva Herzog Márquez, como Héctor Aguilar Camín, otros periodistas quizás un tanto polémicos como el propio Carlos Marín, que un error que le vi, claro, si al final de cuentas se mantuvo el margen, no entró en esta parte de fricción, pero creo que tiene que ser más concreto al responder los cuestionamientos. Sin embargo, creo que es difícil. ¿Por qué? Porque si él no termina de dar una idea de manera clara, de manera concreta y objetiva, si solamente la emite a medias, pues entonces quizás la idea original que él tiene termine por no entenderse para la opinión pública. Entonces creo que eso es a lo que tiene que dar cuidado. Obviamente que hay que matizar también entre estos tres candidatos. Hay muchos aspectos que no he mencionado porque los daré a conocer en otros videos más extensos. Por su parte, Margarita Zavala, pues creo que está a expensas de lo que pueda obtener y de lo que pueda quitar de votos, restar de votos, sobre todo a Ricardo Anaya, quizás algunos otros a José Antonio Meade. Dudo que pueda restarle votos a Andrés Manuel, porque la gente que se decantaría por Margarita Zavala como una alternativa que no representa propiamente a un partido político, pues dista mucho de los que pudiesen votar por el candidato de la izquierda. Y bueno, obviamente que se va a imponer el abstencionismo, los votos nulos van a ser también, va a haber un porcentaje considerable. Tendremos que ver los tres debates que vendrán. Ojalá que se generen debates como el propuesto por el movimiento estudiantil Yo Soy 132 en 2012. Ojalá que haya más debates organizados por la ciudadanía, no tanto por instituciones como el INE, y esperemos a ver qué tan interesantes pueden ser para nosotros. Obviamente que va a generar mucha discusión, vamos a tener que estar centrados en esta temática día a día y pues estaremos comunicándonos, estaremos intercambiando percepciones y sobre todo es importante darle seguimiento mediático, darle seguimiento también hace generar charlas en círculos más cercanos, independientemente de la ideología con la que nos sintamos más familiarizados, más identificados. Considero que debemos generar debate en círculos más pequeños, en grupos de enfoque, en los cuales nos acerquemos con distintas amistades, con vecinos, con compañeros de trabajo, de escuela, y comencemos a intercambiar ideas y comencemos a intercambiar también información y datos que vayamos obteniendo
a lo largo de esta campaña. Creo que va a ser un proceso histórico, va a ser un proceso muy importante en donde se puede determinar muchos aspectos, el rumbo que va a llevar el país, si se va a tener un cambio, qué tipo de cambio, si va a haber continuidad, qué tipo de continuidad y qué va a implicar para el futuro de nuestro país. Y bueno, pues agradezco más que hayan visto este video. Nos estaremos viendo seguramente más seguido. Saludos.